Hola, espero que les guste este nuevo video, link del creador en la descripción. Sin más que decir, comenzamos. Residencia Youdo 10 An. No había pasado más de 2 horas desde que inició la prueba de ganarse el afecto de Issei y las chicas habían logrado poner de cabeza la situación. Nuestro pobre Castaño, que si fuera que traía puesta una bata de algodón digna del mismo Don Corleone, andaría exhibiendo sus partes por la mansión, ya que por las ocurrencias de sus chicas, ni se había bañado bien debido a que las chicas que lo atendieron en las aguas termales de la mansión cualquier tipo de intenciones que no tenían nada que ver con asear su cuerpo y también por vía drag, toda su ropa de su closet y todo su alcoba, la consideraba perdida total, ya que por una rabieta de Gracie ahora parecía la cueva del eslabón perdido, solo faltaba que un Yeti saliera de ahí. Tuvo que bañarse con agua fría con la manguera que usa su madre en la jardinería, usó hierbas aromáticas de las macetas de su madre para disimular un poco el olor y para secarse usó la misma bata que su papá y ahora tiene puesta. Ahora el Castaño se dirigía a la habitación de sus padres para tomar prestada alguna indumentaria de su progenitor. ¿En serio, Drake? ¿Qué hice para merecer esto?, decía el Castaño entrando a la habitación de sus padres y se dirigía al closet de Gorou Youdo. No sé, será porque las descuidaste y debido a ello, el celo y el deseo en ellas aumentó como la avaricia del rey Midas al tocar todo en oro, decía Drake con sarcasmo, mientras en la Sacred Gear mientras tenía un caneo en miniatura en su garra que termina arrojándola a un lado. A la Dolce Vita que querías, compañero, querías tantas mujeres y ahora no sabes qué hacer. No ayudas nada, animal, decía Issei tomando la indumentaria menos seria de su papá. A veces desearía regresar en el tiempo y darme un sopapó en el hocico, algo de lo que te quieras arrepentir, hijo mío, decía Drake con solemnidad haciendo parodia de un padre en una iglesia. No por el momento, decía Issei terminando de vestirse. Perfecto, porque afuera llegó un camión de mudanza y siento la vibra pesada y oscura de tu tutora, decía el dragón rojo con simpleza. ¿Qué?, gritaba Issei mientras veía por la ventana de la halcona y viendo que efectivamente un camión de dicho giro estaba enfrente de su casa y en la entrada, la inconfundible cabellera rosa junto a su serio rostro. Mafuyu Kirisu vistiendo su traje color rojizo era recibida por el patriarca de los Youdo. Los trabajadores de la mudanza comenzaron a llevar las cosas de la sensei pelirrosa adentro de la mansión mientras el padre le daba la bienvenida con su habitual sonrisa. Pero se le creía que estaba a gusto, pues Mafuyu, emanando su habitual aura intimidatoria, hacía sudar al padre de Issei del miedo, sin deberla ni temerla. ¡Ay no!, decía Issei llevándose las manos a su cara. Míralo por el lado bueno, socio, decía Drake empezando a jugar al solitario con un mazo de naipes. Al menos habrá alguien que velara por tu castidad. Recuerda que sin esfuerzos, logro callar con la mirada a la chiquilla Gremory y a gente importante como la Serafín, la Cadre y a la Mahou Leviathan. Solo falta que intimide a Otis. Mejor no digas nada, amigo, mejor me voy al comedor, ya falta 10 minutos para el desayuno, decía Issei poniéndose un poco de loción de su padre, que fue regalo de Azazel llamada 7 machos. Solo espero un desayuno normal, pero ese desayuno normal que tanto ansiaba Issei, estaba a manos de personas que de plano deberían prohibirles la entrada a la cocina. Suena audio. Cocina de la mansión Youdo. En las puertas de la cocina donde habitualmente la madre de Issei, Miki Youdo, preparaba con harto esmero y alegría, platillos ricos y deliciosos que desprendían lo que denominaban las Gremory, el sazón y el sabor Youdo, un sazón digno de los dioses según ellas. Las puertas estaban desprendiendo un aura similar a un fuego negro, augurando una mala señal a quien se atrevía a acercarse ahí, pero que provocaba esto, y eran las chicas que estaban a cargo de prepararle el desayuno al chico de sus sueños, equipo Citri. Y ahora tráeme extracto de hígado de bacalao, Reya, decía Sona mientras tenía una vestimenta digno de una bruja del medievo. La alfil con harto miedo le da el ingrediente. En eso, Sona lo agrega al caldero dicho extracto y de pronto ¡fum! Una columna de humo verde salió tomando la forma de un corazón, pero terminó tomando la forma de un cráneo. Sosona-sama, se supone que lo único que haremos será unos simples huevos con jamón, fruta picada con yogurt, café y jugo de fruta, decía Reya con miedo. No era necesario tantos ingredientes exóticos. Reya, nuestro desayuno debe ser el que sobresalga en todo, decía Sona con orgullo mientras un tentáculo de pulpo intentaba salir del caldero, pero Sona le da un cucharazo para que regresara. Nuestro desayuno al estilo Citri debe tener todos los nutrientes que nuestro hombre debe adquirir para sus sesiones de estudio. Yo creo que lo va a terminar por matar, decía Reya de manera temerosa al ver muchas botellas desparramadas y en la mayoría tenía la calavera con los huesos cruzados y la leyenda riesgo biológico con el equipo Gremory Youdo.
Bien, lo que le gusta desayunar a Issei-san, un poco de sashimi, arroz y verduras al vapor y sopa de miso con jengibre, decía Asia con tranquilidad al tomar el liderazgo. Chicas, ¿trajeron los ingredientes que les pedí? No fue gran cosa, decía Koneko que traía un coco. Neko-chan, te dije que trajeras un atún de aleta amarilla, no un pez globo. Gritaba escandalizada Asia al ver el enorme ejemplar que traía Koneko y parecía recién pescado. Necesitamos a alguien que lo sepa cortar y no me atrevo a rebanarlo vivo. Asia Argento, las verduras están listas y para los el fugu yo me encargo, decía Benia con una sonrisa de satisfacción empuñando su guadaña, pero no era la misma situación con Asia al ver que la Green Reaper había cortado las verduras, también las mesas, algunas vajillas, algunos electrodomésticos y hasta una parte de la estufa, ya que se atrevió a cortar todo con su guadaña en vez con un cuchillo simple. Que el señor me ampare de estas dos brutas, decía Asia desmayándose mientras su alma se le salía de su cuerpo con el equipo Phoenix. La caballero y las dos peones de Riser estaban dándole los últimos retoques al desayuno de Issei, ya que las gemelas portando una motosierra estaban cortando un pollo y un bistec. A Issei-sama le gustará el pollo bien picado, decía Meru activando su motosierra, un desayuno alto en proteínas es digno de un dragón y más de nuestro futuro esposo. Decía Kira activando sus aras de igual manera. Ambas chicas empiezan a triturar la carne de manera digna de una película de terror. Chicas, nada más no se les vaya a pasar la mano con las, decía Carlamine, pero Crash. Las gemelas aplicaron tanta fuerza que no solo cortaron las carnes sino también las mesas donde se apoyaban. Porque no me toco, compañeras, con sentido común, decía Carlamine dándose un golpe en la cabeza mientras negaba con esta misma por su mala suerte equipo resto de las facciones. Las caídas y la loli del infinito estaban realizando lo que parecía ser un simple hotcakes con mantequilla derretida, adornados con frutos rojos como lo es la frambuesa, fresas, todo normal. ¿Están listos los hotcakes especiales?, decía Opis con su habitual estoicismo, pero sus ojos brillándole como si hubiera encontrado un gran tesoro. A Issei le gustará nuestro menú especial, decía Rainare comiendo un poco de mantequilla derretida en su mejilla. De pronto, la Cadre Penemue entra en acción, sabiendo que es una de las mujeres más hermosas de la existencia, pero teniendo una de las mentes más perversas, haría lo que fuera por tener a Issei, y eso incluía compartirlo con su equipo, así que era momento de darle el toque final a los hotcakes que hicieron junto a su subordinada y a Loli del infinito. Ahora es momento de poner el ingrediente especial, decía Penemue mientras metía las manos en sus pechos y de ellos sacaba un frasco con un líquido rojizo. Esto lo saqué del mercado rojo de Lilith, solo bastará unas gotas y nuestro dragón caerá ante nosotras. Reinaré de su líder de equipo, mientras Penemue solo mostraba una sonrisa que revelaba lo desquiciadamente enamorada de Issei mientras derramaba saliva inconscientemente, mientras en su mente imaginaba escenas románticas y subidas de tono con el Sekiryutei. Reinaré la mermelada ahora, decía Penemue totalmente enloquecida. Kiki jefecita. La caída de bajo nivel acató la orden con un saludo militar y le da un tarro de mermelada de fresa. Penemue de inmediato vierte lo del tarro y ¡fum! Un humo rojizo y rosa apareció tomando la forma de un corazón y luego unas risas maléficas de mujeres se escucharon. Recuérdenme que a esas sucubos les dé a los mejores y resistentes ángeles caídos por su noble cooperación, decía Penemue con amplia lujuria. A ella no le importaba violar el acuerdo de Shinkuchi por 3 meses, ella quería tener intimidad con Issei y no le importaba llevarse de corbata a su equipo, ella quería desenvainar a Excalibur y lo haría a como de lugar. Con el equipo MILF. Yo haré la sopa de pescado, más tuerzo de botellita de Jerez. Gritaba Roigun en una batalla con Kateria y Tiamat en apoderarse de una olla para hacer dicho guiso. No, yo la haré, demonio Shotakona, hermana perdida del compayaso. Gritaba Tiamat tratando de darle de golpes con un cucharón de madera. Eres la menos indicada en decir eso, dragona pomposa, garrapata sanosa de Rachel Segler. Gritaba Kateria usando un sartén como escudo y un frutero como casco. Las MILFs, por ser tan competitivas y en su afán de preparar algo tan sencillo, como ellas no tenían un buen sazón, no sabían ni calentar bien una tortilla, por su competición, no habían preparado nada. ¿Y cómo saben de esos personajes estas chicas? Ellas descubrieron una herramienta importante que les cambió la vida llamada Internet. Todos los ruidos de la cocina se escuchaban en toda la mansión como si tratara de un circo o una manifestación. Un completo desastre se suscitaba en la cocina de los Ioudo, pero las chicas que estaban ahí no se dieron cuenta que una sensei pelirrosa que pasaba por ahí vio el pandemonium que armaban en la cocina.
Esto está mal, debo hacer algo al respecto, decía Mafuyu corriendo a su habitación. Si Youdo come algo preparado por esas mujeres, no solo perderá el examen de este año, sino también el de los próximos 3 años. Mafuyu tendría la última palabra para salvar a Issei de un posible intento de homicidio gastronómico. Sabía que tenía libros de recetas de cocina en todos sus escritos y todo lo que juntaba. También tenía en cuenta que no tenía un sazón de los dioses, pero haría su mejor esfuerzo para que Issei tuviera un desayuno lo más decente posible. Por cada platillo que hacían con amor se desarrollaban nuevos venenos más potentes y más mortíferos que la sangre de Samael. Termina audio. Las 11 am. Hora del desayuno. 1. Comedor de la mansión. La zona mencionada de la mansión, luciendo un aspecto de lo más refinado posible ya que muchas de las habitaciones tuvieron un poco de la influencia de los Gremory al momento de que fueron remodelados, dándoles un aspecto de la alta sociedad. En la mesa tan larga donde fácilmente podía sentarse 25 personas sin problemas, en la zona principal se encontraba Issei ya sentado, listo para tomar sus primeros alimentos y en sus manos ya tenía empuñando un cuchillo en su mano derecha y un tenedor en la mano izquierda. Todos sabemos que el desayuno es el alimento más importante y no hay nada mejor que recibirlo con el delicioso olor de un alimento bien hecho, pero no era el mismo caso con Issei, ya que tenía un gesto que esperaba un castigo terrible, ya que su frente estaba realmente morada del miedo, el sudor cayéndole de manera copiosa y sus ojos no los despegaba del plato que estaba frente como no queriendo aceptar la realidad y se preguntaran por qué está así, pues su adorable y maldosa madre le dijo quién estaba haciendo el desayuno y con eso le bastó poner esa expresión de preso sentenciado a muerte, pero sin saber que alguien se esmeraba en hacerle un desayuno saludable. Mi madre me quiere muerto, mi madre me quiere muerto, decía Issei llorando cómicamente con una sonrisa de resignación. Bien, creo que voy haciendo el testamento, decía un Chibi Drake vistiendo formalmente con unos lentes en sus ojos en la Sacred Gear, tomando un bolígrafo y una hoja. Dime a quién le dejas las ganancias de ese show que dañó mi honor. Hasta siento que te burlas del karma que me tocó ahora sufrir, decía Issei sin dejar de llorar. De acuerdo, todo a este bello dragón, decía Chibi Drake anotando todo en una hoja. No ayudas nada Drake, debe haber una forma de sobrevivir a esto, decía Issei. Te recuerdo que una de las chicas que te hace el desayuno es Sona Citri, decía Drake. ¿Tienes leve conocimiento de lo que le hizo a su padre el día de su cumpleaños número 500? La chica Citri le hizo un pastel que parecía más una lápida de mármol y solo le bastó una cucharada de ese manjar de la muerte para que Lord Citri pasara su aniversario en el hospital con lavados estomacales continuos. ¿Y qué pasó con ese pastel? Decía Issei. ¿Recuerdas a los últimos esbirros de la Chaos Brigade? Decía Drake. No. No me digas que... Deduciendo Issei, si todos comieron aquel postre de Sona Citri, incluso tu cuñadito Euclid Lucifuge, decía Drake mientras ahora veía en una grabación de cómo torturaron al hermano de Grayfia con el postre de Sona Citri y fue tanto que el pobre murió de indigestión estomacal y envenenamiento. Debían de deshacerse del arma homicida creada con amor por Sona Citri. Todavía recuerda aquellos días de cómo Lord Citri estaba convaleciente en el hospital por culpa de Sona, cuando le dio la aprobación de que Issei es el hombre perfecto para su hija. Tenía una sonda gástrica en su nariz y apenas tenía energía para decir las palabras. Prefiero 1000 veces morir a manos del enemigo que por una indigestión e intoxicación. Decía Issei tomando posición fetal. Bien, otro tema que tratar, decía Drake en el diván para consultas psicológicas, escribiendo eso en un blog de notas. Debo escapar. Gritaba Issei localizando la salida del comedor. Se iba a parar, pero ¿a dónde vas, Issei? Decía una voz que se le hizo helar la sangre y al voltear un poco la cabeza ve a su dulce madre entrando al comedor desde la otra entrada de la cocina de la mansión. ¿No vas a probar los manjares de tus prometidas? Yo, decía Issei con nervios, pero siente la mano de su madre y con un aura que desprendía la castaña mayor que hasta los dioses se doblegarían. Dice, corrección, siéntate y vas a probar los manjares de tus prometidas ahora, decía Miki Youdo con una sonrisa tan aterradora. Issei, obedeciendo, decide sentarse y esperar su momento final. Si no quería morir a manos de su madre sería morir por los manjares de la muerte que estaban haciéndole. Un momento, morir de una vez, decía con una mirada desquiciada el castaño mientras sus ojos se posaban en su madre que jalaba un gong. Sí, salvación. Gritaba en su mente Issei, pero justo cuando iba a moverse. Chicas, es momento de traer el desayuno. Decía Miki tocando el gong. No. Se lamentaba mentalmente Issei.
Lo pensaste mucho, compañero, decía Drake desinteresado mientras leí un libro que llamado Cómo no volverse loco al leer el Necromicon. En eso las puertas de la cocina se abren mientras una energía negativa se hacía presente dentro de ahí, en la cual reflejaban a las chefs que llevaban un carrito de acero transportando aquello que consideraban un desayuno completo para Issei. Veía a los equipos con diferentes expresiones. Con el equipo Gremory y Oudo, Asia era la que llevaba delicia culinaria para su amado castaño, pero su expresión reflejaba incomodidad y sobre todo pena. Ay señor, si come esto, desatará una nueva guerra de facciones, decía Asia mientras una vena en su frente delicada se le brotaba. Esas brutas. No siguieron unas simples indicaciones. En la cocina, Koneko y Benia estaban tiradas en el suelo boca abajo con un chichón que desprendía humo de ellos, mientras brotaba en sus cabezas producto de un golpe que Asia les dio. De regreso en el comedor del equipo Citri, Sona era la que llevaba el carro de comida mientras este desprendía un aura morada, mientras su jujuju, esto me hará ganar muchos puntos en ser cercana a Issei, decía Sona con sus lentes brillando de manera maliciosa y una sonrisa diabólica. Cabe mencionar que su indumentaria estaba desordenada, su filipina desabotonada y algunas manchas color morado estaban impregnadas en esta, incluyendo que los lentes de la heredera del clan Citri estaban fisurados, pero el temple intimidatoriamente amoroso de Sona ponía en las escamas de punta hasta el mismo Drake, que sentía que el peligro venía ya. En la cocina, Rei Kusaka estaba atada con una cuerda de todo su cuerpo, incapaz de moverse, y estaba amordazada impidiendo hablar. Al parecer intentó impedir que Sona hiciera otra aberración culinaria que matara a Issei, pero para su desgracia no lo logró y su rey la inmovilizó por completo. MMFMFMFMFM, Issei-kun, sálvate por favor. Decía un lastimoso gemido la alfil de Sona, lamentando la próxima pérdida de la alianza de facciones con el equipo Phoenix. La encargada de traer el manjar son las gemelas Nihili, que traían el desayuno para el castaño, pero compartían un gesto que reflejaba incomodidad pues habían visto el platillo que hicieron sus compañeros. ¿Esto será comestible?, decían ambas gemelas en su mente, pues vieron a las chefs de su equipo y tenían aspecto que habían hecho cualquier cosa menos una comida decente con el equipo MILF. La encargada de traer esto era Benelana Bael. Ella tenía un gesto pero de enojo, pero tenía que disimularlo con una sonrisa forzada con unos tics nerviosos en las cejas y varias venas marcando su frente. Esas estúpidas no hicieron nada, decía Benelana, por el tiempo tuve que aplicar el desayuno clásico. En la cocina, al igual que el equipo Gremory, en la cocina estaban inconscientes el equipo MILF pero de diferente manera. Roigun estaba recostada en la estufa pero con una olla en la cabeza mientras varios mini Issei pasaban volando alrededor de ella. Tiamat con la sesera incrustada en una pared y Kateria de igual manera pero enterrada en el piso como un avestruz, pero ella estaba consciente intentando sacar su cabeza de ahí, ya que la ex matriarca del clan Gremory les había dado una fuerte reprimenda por haber perdido el tiempo peleando inútilmente, todo por culpa de sus egos ridículamente inflados con el equipo. El resto de las facciones, la encargada de hacer traer el desayuno Scala Warner, ella tenía un gesto de miedo y a la vez de excitación, que estaba sudando debido a su estado de lujuria, pues las chefs de su equipo le revelaron lo que hicieron y no pudo evitar dicha escena. Estamos perdidas, pero por tener la poderosa Excalibur dentro de mí, decía en su mente lujuriosa la caída. Mientras tanto Mafuyu en una mini cocina estaba realizando su platillo viendo un libro de cocina con un esmero digno de admirar. De regreso al comedor, Issei podía sentir las energías malignas en 3 de los 4 platillos que estaban ya listos en servirse. La angustia corría en sus venas, era una manera tan sencilla de decir que el terror lo estaba matando, que incluso Drake sintió dichas malas vibras desde la Sacred Gear. Es momento de revelar los platillos, decía Miki. La primera en revelarlo fue Asia. Issei-san, espero que le guste el desayuno, decía Asia muy nerviosa, y en eso revela lo que parecía ser sashimi, decía Issei intrigado. Pero porque siento la muerte rondando ahí, decía el Sekiryuutei mientras unas risas malvadas se escuchaban. Luce normal, pero Asia lo reveló todo lo que hizo, dejando todos en shock. Esto es sashimi de fugu, espero que le guste Issei-san, decía Asia bañada en sudor y los ojos en espiral, imaginando los titulares de los periódicos donde Issei muere envenenado y a ella junto a Koneko y Benia con un pijama de rayas con un número de serie por ser autoras materiales del posible homicidio. La siguiente, decía nerviosa Miki. Espero que te guste Anata, decía Sona sin dejar ese semblante que tanto le aterraba a Issei. Reya y tu servidora lo hicimos con mucho amor, revelando su platillo. Todos juraron que escucharon gritos de horror, las almas en pena que gritaban misericordia, una aberración total que hasta la misma Miki estaba horrorizada. Buen provecho, decía soñadora Sona. ¿Querrás decir buen camino al Averno?
Decía mentalmente y aterrada Benelana. Equipo Phoenix muestren su platillo, decía Mickey nerviosamente. Las peones gemelas de Riser revelaron el platillo que parecía ser una obra abstracta de arte en madera, ya que el pollo que se supone que prepararon sus compañeras estaba con rastros de madera, pero no eran astillas, eran pedazos de madera que se habían incrustado en la carne del pobre animal. ¿Qué esto? Decía ambas gemelas aterradas al ver lo que revelaron. Señorita Calawarner, por favor. Decía Mickey con la paciencia a punto de perderse por completo. La caída peliazul tragando saliva, reveló el platillo que eran unos hotcakes normales, o eso se esperaba, pues empezaban a desprender una esencia rojiza nada confiable. Que lo sintieron. Esto es un desayuno afrodisíaco, decía con los ojos en blanco las demás participantes. En su mente Mickey, ya perdiendo la paciencia, decide finiquitar las presentaciones. Benelana-san, por favor, decía la matriarca Youdo a la demonio castaña mayor, queriendo que alguien la matara por la vergüenza que sentía revelando el platillo que era cereal con leche. Decían todos menos la demonio castaña, que de inmediato hizo una reverencia. Ante todo pido una disculpa por lo que hicieron mis compañeras de equipo, decía Benelana, por una batalla que hicieron mis compañeras. No hicieron nada comestible y como el tiempo estaba ya acabándose y debía resolver esto rápido y fue lo único que se me ocurrió. Oh, decía Mickey mientras una gota de sudor le caía en su frente, al menos es algo comestible. A Mickey le estaba entrando varios tics en su sonrisa, pues sus nueras parecía que el conocimiento culinario que tenían era similar al éxito rotundo de las películas live action de la Sirenita de Disney, o sea un fracaso, salvo Benelana, que por lo menos había hecho algo y tuvo las agallas de admitir el fracaso de su equipo, así que tuvo una idea macabra para que escarmienten. Bien, antes de que mi hijo coma sus platillos harán una prueba final, decía Mickey con su mirada ensombrecida, harán una degustación de sus propias creaciones. Sentenciaba Mickey dejando a las chicas que presentaron dichos platillo como almas en desgracia, con excepción de Sona, que estaba segura que había creado algo delicioso, así que la primera será Asia-chan. La ex monja tragó saliva del miedo al saber que comería un pedazo de fugu, tomó unos palillos y tomó una fina y delgada capa de carne de pez globo sin pensarlo dos veces. Chomp. Asia comió esa carne y la empezó a degustar esperando que el veneno empezara a surtir efecto. Está rico, decía Asia poniendo la mano en su mejilla. Degustado el fino sabor del pescado. Todos estaban pasmados que Asia pudiera haber comido el pez globo y haber sobrevivido. Asia-chan, por haber hecho este magnífico platillo te daría un 10, decía Mickey alegrando a Asia, pero como es un trabajo en equipo tus compañeras lo hicieron pésimo y recreaste un platillo muy peligroso, baja a un 8. De acuerdo, decía Asia derrotada y cabizbaja con un aura morada, pero te sugiero que hagas el curso para hacer el fugu, así obtendrás mucho más puntos conmigo. Asia-chan, decía Mickey, a lo que a la rupia le brillaron los ojos y asentía ferozmente. Sona Citri, es momento de degustar su platillo, decía Mickey al ver a la heredera de Citri sin preocupación. Toma una cuchara, coge un poco de sus huevos con jamón, se mete el alimento en la boca y ¡pum! A la heredera de Citri cayó en un trance ya que se le cayó la cuchara de su mano, sus ojos se pusieron blancos y de inmediato empezó a llorar sangre y de la nariz. ¿Qué esta asquerosidad? Decía en su mente negando su creación. No es posible que yo, la gran heredera del clan Citri, haya creado esto. Entonces lo que hice a mi padre, a mi séquito y a Issei, ¿les hizo daño? Me niego, pero de inmediato cayó desmayada. Duro golpe de realidad, pero alguien debía decírselo, decía Mickey esperando que el alma de Sona o cayera a los dominios de Hades. Señoritas Nihili, es su tour, decía Mickey tirando a la basura el bodrio de desayuno que había hecho Sona. Pero, perdón por lo que hicieron mis tontas compañeras, decían las gemelas aterradas, pues si comían aquel pollo, tendrían que comerlo con su guarnición de madera fresca incluida y no querían ir al hospital, por eso, hicieron lo más sensato posible, decía Mickey ante las gemelas. Por esto su calificación es un claro 5, las peones de Riser asentían resignadas. La matriarca ahora veía a la caída, que estaba muerta de los nervios. Señorita Calawarner, por favor, decía Mickey maliciosamente. La caída accede a cortar los hotcakes con la mermelada adulterada y procedió a darle mordisco cuando, gemía Calawarner, pues el afrodisíaco era de efecto instantáneo, pues la temperatura corporal de la caída empezaba a aumentar alarmantemente, su piel estaba más que roja, el cosquilleo en su entrepierna comenzó a invadirle y un sentimiento de que alguien la satisfaciera empezaba a broarle en su cabeza. Pero lo más peligroso, los ojos en forma de corazón aparecieron en Calawarner, que de inmediato se fijaron en Issei, relamiendo sus labios se lanzó como leona a su presa tirando el desayuno afrodisíaco. Issei-kun, tómame por favor.
Issei se aterró ante la maniobra de la caída, queriendo irse de ahí para no causar una escena erótica digna de un doujin hentai, pero Miki se interpuso tomando una sartén en su mano izquierda y con un movimiento digno de un bateador hizo este sonido. Clon. Mandó a la caída con una fuerza descomunal a un muro, impactándola y dejándola fuera de combate, pero la caída, a pesar de estar noqueada, su cuerpo aún actuaba por culpa del afrodisíaco, ya que su falda empezaba a revelar una mancha de fluidos vaginales. Esa exhibición de cómo hacer un cuadrangular dejó a las concursantes aterradas. No debían hacer enojar a su suegra o lo pagarían caro. Fu bueno con esto, intentaron drogar a mi hijo con un afrodisíaco y eso le costará a este equipo ser tomadas en último lugar para una cita con él, decía Miki apuntando lo dicho, y en eso ve a Benelana que se puso nerviosa. Bueno, Benelana-san, no es necesario que deguste ese cereal con leche, y ante la honestidad con lo que me dijiste tienes un 8 por eso. La castaña suspiró de alivio, ante todo no salió mal, estaba empatada con Asia Argento en cuestión de sabor y presentación. Bien, Issei, puedes desgutar los platillos decía Miki con tranquilidad, pero, participante espontánea llegando, gritaba una voz pum. Las puertas del comedor se abren de golpe, revelando a Mafuyu Sensei Barra-san, decía la madre e hijo de la familia Youdo al ver a la sensei pelirrosa traer una mesa con ruedas y también un platillo. Las chicas, aún conscientes después de la degustación, estaban impresionadas al ver que su rival a vencer acababa de llegar en estos momentos y pusieron un gesto que reflejaba que no estaban a gusto de que llegó a arruinarles esta competición. Mafuyu-san, ¿qué tiene ahí?, decía Miki muy intrigada ante el platillo incógnito que presentaba. Bueno, no es la gran cosa, decía nerviosa Mafuyu, pero lo hice para que lo disfrutes, Youdo-san, decía Mafuyu revelando el platillo, que resultó ser menos 3 bafles. Decía Issei al ver dicho manjar. ¿Puedo probar, sensei?, decía Issei viendo a la pelirrosa, que asentía con nerviosismo. Benelana y Asia abrieron la boca en señal de shock al ver que Issei se tomó la molestia de probar el platillo de la gata rompehogares. El castaño tomó un bafle que estaba cubierto de miel de maple con su mano crunch. Le dio un fuerte bocado degustando el sabor de lo que hizo Mafuyu, y en eso abrió los ojos y gritó, ¡delicioso!, gritaba impresionado Issei. Miki tomó un pedazo del bafle que su hijo había comido y dijo, su sublime, Kirisu-san, decía Miki muy alegre al comer eso. Benelana, Asia, ni Lee estaban con la quijada hasta el suelo totalmente escépticas. Partieron un bafle de Mafuyu en 4 y dándole un mordisco Shusam. Cayéndoles un rayo como un golpe de realidad, cayeron de rodillas ante el desayuno creado por la pelirrosa. Estaban con una cara de incredulidad al sentir el delicioso sabor del platillos de Mafuyu invadiendo cada rincón de su paladar, como si una hermosa melodía recorría y destrozaba sus sentidos en un edén paradisiaco, y en sus mentes al mismo tiempo dijeron, hemos sido vencidas. Decían mentalmente boca abajo. La pelirrosa, por su parte, estaba muy incrédula al saber que su alumno y su madre le dieron la aprobación a su desayuno. Ella no era muy buena en las cuestiones domésticas y lo reflejaba por cómo tenía descuidado su antiguo departamento, pero volviendo a la realidad tomó su habitual semblante y dijo, Egemio Udo, te recomiendo que te apresures a desayunar, que en 1 hora, los demás vendrán a nuestra sesión de estudios. No tardan en venir a la mansión, decía Mafuyu apresurada, tu padre nos recomendó el balcón que da la vista a la alberca para estudiar. De acuerdo, muchas gracias por los bafles Mafuyu sensei, decía Issei sonriéndole. Este gesto ocasiona que las mejillas de la pelirrosa se tornaran del mismo color que su pelo mientras abría la boca un poco muy sorprendida mientras su corazón latía rápido. Por instinto se dio la vuelta y puso su puño izquierdo en su corazón, sintiendo el palpitar de este bastante fuerte y rápido. Tienes menos de 1 hora para terminar tu desayuno, Youdo, decía Mafuyu retirándose rápido del comedor evitando ver permiso. Decía la sensei retirándose de ahí. Sensei, decía Issei muy extrañado por el comportamiento de su tutora. Esto también ocasionó los celos enfermizos de Asia, Benelana y las gemelas peones de Raiser, que no dudaron en poner un gesto digno de una yandere. Esa perra Issei es nuestro, dice en su mente Benelana. Lee y sorprendentemente Asia, que empieza a tener episodios de ira cómica. Issei, los platillos de las chicas, obviamente los comestibles se enfriaran, consúmelos y dale las gracias, decía Miki pasándole tanto el fugu como el cereal con leche, mientras veía por dónde se había ido la tutora de Issei. ¿Quién lo diría? La sargento de hierro de Japón terminó siendo conquistada por mi hijo, decía Miki mentalmente con una sonrisa. Gracias por los alimentos, Benelana-chan. Asia-chan, decía el castaño de igual manera como lo hizo con Mafuyu, haciéndolas sonrojar furiosamente. Y por cierto, Ni-chan y Lee-chan, esperaré con ansias su comida, ¿de acuerdo? Bye.
decían ambas gemelas feliz y sonrojadas. Esta primera mitad del día para Issei terminó bastante bien ante las expectativas tan poco convincentes que tenía. Pero la ganadora de este reto era obviamente alguien que no estaba planeada a entrar en este conflicto amoroso en el cuarto de Mafuyu. La pelirrosa estaba en la cama abrazando una almohada en posición fetal mientras su cara estaba de un color rojizo, ya que aún recordaba aquella sonrisa que le dedicó Issei. No puedo enamorarme de mi estudiante, decía Mafuyu negando su cabeza, pero no entiendo por qué al verlo mi corazón se acelera y me hace sentir segura. No lo entiendo. Ouruka-chan, Yuiga-kun, Fumino-san, Ogata-san, Asumi-san, Akina-chan ya no lo podré ver como hace tiempo desde que lo conocí. ¿Qué debo hacer? Sin querer, el portador del dragón emperador rojo había empezado a derretir el frío corazón de la sargento de hierro. El amor que empieza a sentir era como una llama rojiza que poco a poco inundaba su cuerpo, pero esta Mafuyu tendría un gran obstáculo para saber realmente lo que siente por el castaño. Serían una horda de mujeres de lo sobrenatural enloquecidas de amor, en especial una pelirroja que lucharía con uñas o dientes por ser la favorita de Issei Udo, el último soltero del inframundo. Continuará.